Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo de tecnoplc.com. En el vídeo de hoy os voy a hablar de las funciones matemáticas multiplicar, dividir y la función incrementar. Muy útiles en TIA Portal, se utilizan mucho, os voy a explicar un poquito de teoría, vamos a ver online cómo se comportan, cómo encontrar las instrucciones, dónde están todas las instrucciones matemáticas. ¿De acuerdo? Vamos a ver online también cómo se comporta la multiplicación, la división, qué tipo de datos podemos utilizar, para qué queremos utilizar la función incrementar. Vais a ver que son muy útiles y os voy a dar una teoría muy chula. Recordad que en tecnoplc.com lo encontraréis todo. Artículo Funciones Matemáticas TIA Portal. Tenéis un índice muy extenso con toda la teoría, las tablas de funcionamiento de cada una de las funciones, y eso lo tenéis ahí como apuntes y para siempre, así que estáos atentos porque allá vamos. Vamos a empezar hablando de la función matemática multiplicar en TIA Portal, ¿de acuerdo? Si estamos dentro de un FC, nos vamos a la pestaña de instrucciones y buscamos funciones matemáticas y buscamos la función multiplicar, si situamos el cursor encima, ¿de acuerdo? Pinchamos esa función, desplazamos, botoncito verde en el segmento, soltamos y ahí tenemos la función multiplicar. ¿Queréis saber un poquito de teoría sobre la función multiplicar? Nos vamos a tecnoplc.com, buscamos el artículo Funciones matemáticas TIA Portal, ¿de acuerdo? Funciones matemáticas TIA Portal, y aquí tenéis un índice muy extenso donde os explico qué son las funciones matemáticas, tipos de funciones matemáticas, para qué sirven, ejemplos, y aquí en detalle tenemos, veis, función matemática multiplicar. Pinchamos, va directo ahí a la función multiplicar, os explico los tipos de datos en automático, o qué tipo de datos puede coger, qué tipo de datos puedes introducir en cada operando, y la tabla donde se explican todos los parámetros que tiene la función multiplicar, entrada en, el parámetro in1, in2, el parámetro out, os lo explico todo al detalle, etcétera, ¿vale? Así que echadle un vistazo porque está muy interesante y esa teoría os servirá ahora y siempre. Cada vez que tengáis una duda, acudís ahí a tecnoplc.com y ahí tenéis vuestros apuntes. De acuerdo, nos volvemos a TIA Portal. Vamos a cerrar esto por aquí. Esto por aquí. Hemos introducido la función, ¿vale? Ahora, operando in1, que situamos el cursor encima de los interrogantes y nos dirá qué tipo de dato podemos introducir en ese operando. En ese operando nos deja introducir un int, dint, real, lreal, usint, etcétera, ¿vale? En el operando in2 situamos el cursor del ratón encima de los interrogantes y nos dirá qué tipo de datos podemos introducir en ese operando. Por ejemplo, en este caso nos indica que podemos introducir int, dint, real, lreal, etc. El parámetro out es donde se va a almacenar el resultado de la multiplicación. Situamos el cursor encima de ese operando y nos dice el tipo de dato que podemos introducir ahí, int, dint, real, etc. Entonces, el siguiente paso, nos vamos a una tabla de variables de nuestro proyecto, estamos en el árbol del proyecto, carpeta variables del PLC, y en una tabla de variables, por ejemplo, esta que le llamo yo tipo de datos, y ahí puedes crear una serie de parámetros, de variables, para utilizar en esa función de multiplicar. Entonces, a ver en la teoría si nos dice los parámetros cómo se llaman. En in1 le llaman multiplicador, al in2 le llama multiplicando y al out le llama producto. Bueno, vamos a colocar eso. Entonces, yo aquí me puedo crear una variable llamada multiplicador, le doy a enter, en tipo de datos, recordad, pincháis aquí, seleccionáis el que queráis, yo voy a seleccionar que es int, le damos a enter, y automáticamente él te genera la mw, multiplicando como segundo operando, le damos a enter, automáticamente él te ha puesto int, puedes poner el tipo de datos que quieras y
el resultado, como lo llamaba, que no me acuerdo, nos vamos a tecnoprc.com y el resultado le llama producto. Creamos otra variable que se llame producto, le damos a enter, genera otro int, que es lo que quería, y ya lo tenemos. Vale, entonces ya nos venimos al segmento de la función, pinchamos aquí, pongo multi y ahí tengo multiplicador y multiplicando. Le doy a multiplicador, le doy a enter, y ahí lo tengo. Ahora en el segundo parámetro pincho, escribo mult, ahora quiero el multiplicando, le doy a enter y en el resultado que escribo pro, porque quiero producto, pincho, le doy a enter y ahí tengo producto. Se puede hacer de otra forma esto, le damos a suprimir ahí ese operando, veis cómo tenemos dividida la pantalla con este icono de aquí, la divides y aquí, en esta pantallita de aquí, te pones la tabla de variables que has creado. Entonces tú quieres que esta variable de aquí esté como resultado de la multiplicación, pinchas y sin soltar desplazas y te desplazas a ese operando de la multiplicación, sueltas y automáticamente lo coge, ¿vale? Vamos a poner una condición de entrada, por ejemplo, una variable tuya del proyecto, por ejemplo yo tengo esta variable, le doy a enter y ya está, le damos a transferir y vamos a ver cómo funciona la multiplicación en TIA Portal. Le damos a cargar y veis cómo no se está ejecutando la función. Vamos a forzar algún valor, este es 5, este valor le doy doble clic, le doy 50 y le doy a enter, 5 por 50 y cuando forcemos la entrada, el parámetro n está habilitado, por lo tanto va a multiplicar el operando 1 que es un 5 por el operando 2 que es un 50 y el resultado 250 lo mete en la variable producto. Si ahora fuerzo a 0 la entrada, el resultado se mantiene en la variable, porque esa variable ya no se toca en otra parte del programa, en este caso. Entonces, ese valor permanece invariable. Si yo ahora en la entrada cambio el valor por un 10, la salida sigue estando invariable, porque la función multiplicación no se está ejecutando, solamente se ejecuta cuando tiene un 1 en la entrada en. Veis como ahora sí que se ejecuta, por lo tanto multiplica el valor 10 por el valor 50 y tenemos el valor 500 en la variable de salida. Se puede hacer de muchas otras formas, se puede hacer automático, por ejemplo podemos poner un bit de sistema del ciclo que automáticamente esté aumentando el valor, ahora lo veremos, nos ponemos online, veis como es un bit de reloj, ¿vale? Se ejecuta cada segundo va a ejecutar la función multiplicación. Vamos a forzar este valor a ahora un 2 y veis cómo va cambiando ahí el valor. Si este valor lo cambiamos ahora, él automáticamente va a coger los valores cuando se ejecute la función, ¿de acuerdo? 25, aquí ponemos un 22, va a ir sumando, va a ir multiplicando los valores cuando se ejecute la entrada en el parámetro en. Si os dais cuenta, en el tipo de dato está en auto, por lo tanto ha cogido automáticamente el int, porque el operando 1 es un int y el operando 2 es un int y el operando out es otro int. Por eso ha cogido como automático el tipo de datos int. Así funciona la función de multiplicación. Ahora sois vosotros que con vuestra imaginación podéis utilizarlo o no en vuestros proyectos. Ahora vamos a explicar un poco la función matemática dividir, ¿de acuerdo? En TIA Portal. Abrimos un segmento nuevo, vamos a introducir la función dividir. Primero un poquito de teoría, nos vamos a tecnoprc.com, buscamos, recordad, en el artículo funciones matemáticas en TIA Portal. Aquí en el lateral, en el buscador, podéis poner ahí funciones matemáticas. Le dais a Enter y automáticamente os encontrará algún artículo de funciones matemáticas y aquí tendréis todo el índice
¿Veis qué son las funciones, etcétera? Y función matemática dividir, div en TIA Portal. Pincháis, os va directo ahí, os explica el tema de los tipos de datos que podemos utilizar en automático. Tenemos una tabla donde se os explica todos los parámetros de la función dividir, in1, in2, el dividendo, el divisor, el valor del cociente, etcétera, ¿vale? Así que ahí tenéis la teoría, no os la perdáis, echad un vistazo y me dejáis un comentario ahí en el artículo, a ver si os hace falta algo o está todo correcto, ¿vale? Nada, nos volvemos a TIA Portal, vamos a introducir la función dividir. Nos vamos aquí a la derecha, al árbol de la derecha de TIA Portal, pestaña de instrucciones, instrucciones básicas y buscamos la carpeta de funciones matemáticas. La función de dividir es la que se llama div, D-I-V. Pinchamos, desplazamos al segmento, botoncito verde, soltamos y ahí está la función div. Veis como el tipo de datos está en automático con interrogantes porque todavía no sabe qué tipo de datos va a utilizar. Entonces, situamos el cursor encima de los interrogantes del primer operando y nos muestra TIA Portal qué tipo de datos podemos introducir ahí, qué variable podemos introducir ahí que sea de ese tipo de datos. En el operando 2 situamos el cursor encima de los interrogantes y nos indica que puede ser también un int, un dint, un real, un lreal, etc. Y en el parámetro out, que es donde se guarda el cociente, nos va a indicar también que puede ser de tipo int, de int, real, etc. ¿Vale? Entonces, siguiente paso, nos vamos al árbol del proyecto, buscamos la carpeta variables PLC y buscamos o creamos una tabla nueva para crear unas variables para utilizar en la función. Yo tengo abierta la de tipo de datos y voy a crear 3 variables nuevas. A ver cómo eran, me voy a tecnoplc.com y aquí en la tabla vemos que les llama dividendo, divisor y valor del cociente. Pues voy a llamarlos así. A una le llamo dividendo, le doy a enter. En tipo de datos le pongo int. Automáticamente la ha creado, ¿vale? Dividendo, divisor, ¿verdad? Divisor y cociente. Divisor, le doy a enter. Y cociente y le doy a enter. Automáticamente ha creado los datos de tipo int. Si no tenéis claro cómo utilizar los tipos de datos, os aconsejo que veáis los vídeos que tengo en el canal, donde os explico cómo utilizar cada tipo de datos al detalle y para qué sirve cada tipo de datos, ¿de acuerdo? Y las diferencias entre ellos. Nada, ya tenemos creadas las variables. Ahora nos vamos aquí al segmento, pincho sobre el operando 1, escribo divi y ahí tengo dividendo y divisor. Pincho dividendo, enter. Segundo operando, divi, ahora quiero utilizar el divisor, pincho, enter y ahí lo tenemos. Y en el out ponemos cociente. Habéis visto cómo escribiendo unas letras ya reconoce la variable que puedes poner ahí, o simplemente si tenemos así la división de ventanas en TIA Portal, veis como aquí tengo abierta la tabla de variables y quiero utilizar la variable llamada cociente, pincho, arrastro y cuando se ponga en verde en el operando, suelto y ahí se coloca el operando, ¿vale? Aquí vamos a poner una condición a la entrada, por ejemplo, este bit de... Uy, no, perdona. Este bit de contar, ¿vale? Que es una variable booleana y vamos a transferir, vamos a ver cómo se comporta la división. Vale. 0 entre 0 es 0, evidentemente, se está ejecutando la división. Vamos a ver, voy a poner un 10, voy a poner un 2, perdón, no se ha puesto, voy a poner un 2, le doy a enter y la división 10 entre 2 es 5 porque se está ejecutando. Si yo fuerzo a 0 la entrada, ahora fuerzo a 0 la entrada, el parámetro en no tiene ninguna señal, por lo tanto la función no se ejecuta. Y si yo aquí cambio los valores, el cociente, o sea, la variable llamada cociente no varía, porque la función no se está ejecutando, solamente va a variar cuando se ejecute la función. Ahora está dividiendo 8 entre 2,
¿vale? Que podemos poner aquí 125 entre 2 nos da 62, 127 entre 3, por ejemplo, y nos da 42. Vale, ¿qué ocurre aquí? Estamos utilizando tipos de datos int. Veis como aquí en auto, bueno, está en automático y ha seleccionado el parámetro int, porque la variable 1 hemos puesto un int y variable 2 hemos puesto un int. Pero podríamos poner tipos de datos real, porque real utiliza decimales. Entonces, vamos a la tabla de variables y vamos a crear otras variables, ¿vale? Pero esta vez en tipo de datos le vamos a decir que son de tipo real. Le doy real y real se representa por md. md, ahí tengo md254, ahora pongo operando 2, md258 y operando 3. Ahí tengo otra operación, ¿vale? Nos quitamos de online y vamos a poner en la operación de división estas variables que son reales. Son reales significa que utiliza decimales, tienen su punto decimal. Veis como automáticamente la función div en auto, el tipo de dato ha cambiado a real porque los operandos son real. Vale, le vamos a dar a transferir, vamos a ver en tiempo real cómo se comportan ahora las divisiones. Nos ponemos online. Aquí 127.0, recordad que los números en coma flotante, los números reales, siempre tenéis que poner la coma, el punto y el decimal, si no nos lo coge. 127.0 entre 3.0, le damos a Enter y veis cómo ahora nos indica en el resultado el cociente, pero con sus decimales. ¿Vale? Está haciendo una división con decimales. 55, por ejemplo, entre 3 nos da 18,3 periodo. Así funciona la función división. Habéis visto cómo en división es preferible utilizar tipos de datos real porque vais a utilizar decimales y la operación va a ser más justa. El resultado va a ser más óptimo. ¿De acuerdo? Así que, nada, a practicar la división, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a explicar un poco la función inc. Una función inc, que si no sabéis lo que es, la teoría la tenemos en tecnoplc.com, en el artículo de funciones matemáticas en TIA Portal. Buscáis eso. En tecnoplc.com tendréis este artículo y en el índice buscáis la función matemática incrementar, inc. Aquí os explico un poco de teoría. ¿Para qué va a servir la función incrementar? Cada vez que se ejecute, se va a incrementar en 1 el valor de la entrada, ¿vale? Eso es básicamente lo que va a hacer la función. Os voy a explicar ahora en detalle en TIA Portal cómo funciona y en tiempo real. Aquí podéis ver toda la explicación, toda la teoría, qué tipo de datos podéis poner y los parámetros de la función en esta tabla interesante y que la tenéis ahí como apunte para ahora y para un futuro. Si no os acordáis, entráis en tecnoplc.com y aquí tenéis todas las definiciones, ¿vale? Nos vamos a TIA Portal y vamos a ver cómo se comporta la función inc. Nos ponemos offline. ¿Y dónde encontramos la función inc? Pestañas de la derecha de TIA Portal, instrucciones, instrucciones básicas, carpeta de funciones matemáticas, función inc. Pincho, desplazo al segmento, cuadradito verde, suelto y ahí está. Función inc. Veis como solamente tenemos el parámetro en, que es para habilitar la función, es decir, cuando se cumplan las condiciones que hayan en el parámetro en, como hemos visto en otras funciones, por ejemplo, podemos poner un bit booleano, ¿vale? Cuando se cumpla esta condición, se ejecutará la función. ¿Qué hace la función inc? Va a aumentar
el valor que tengamos en este parámetro que se llama inout. Entonces, ¿qué variable podemos poner ahí? Colocamos el cursor encima de ese operando y nos dice que podemos poner un tipo de dato sint, int, dint, usint, uint, udint. Vale. Entonces, el siguiente paso es crear una variable que sea compatible con este tipo de datos. Para ello me voy al árbol de proyecto de TIA Portal, carpeta de variables, abro y en una tabla de variables, por ejemplo esta de aquí que tengo abierta, tipo de datos, voy a crear un tipo de datos que le llame incrementar, por ejemplo, y le voy a decir que quiero que sea de tipo int. Lo creo, tipo int, le doy a enter y el tipo int es de formato mw. Le doy a enter y ya lo tengo creado. Incrementar. Entonces nos venimos aquí al segmento y a la función int seleccionamos la variable incrementar. ¿Veis cómo escribo inc? Automáticamente TIA Portal me muestra una variable que es int, que es compatible con este parámetro de esta función y la puedo insertar ahí. Vamos a ver si funciona así o si la función inc necesita un flanco. Vamos a ver cómo funciona. Le damos a cargar, nos ponemos online y veis cómo si la condición previa en el parámetro en de la función está todo el rato continuamente a 1, va a aumentar el valor continuamente. Esto nos da a entender de que la función inc necesita un flanco a la entrada para poder ejecutarse una vez. Porque os recuerdo que la función inc, su finalidad es incrementar en 1 el valor de la variable que tenemos a la entrada. Si lo forzamos a 0, a 0 ahora, si lo forzamos a 0, veis cómo ha parado de ejecutarse, pero si lo forzamos a 1 y está continuamente a 1 la entrada, veis cómo se incrementa continuamente esa variable y eso no nos gusta. Por lo tanto, para ejecutar la función inc vamos a necesitar un flanco. La función de flanco, si no la conocéis, tenéis que ver un vídeo que ya os lo expliqué, cómo funciona los flancos. Echan un vistazo al canal, ¿vale? Utilizamos la función Petrig y aquí utilizamos una marca, se necesita una marca. Vamos a colocar esta, no sé si está utilizada en otra parte del programa, vamos a ver. Venimos a referencias cruzadas, funciones matemáticas, segmento 5, por lo tanto no está utilizado en ninguna otra parte, entonces esa podemos utilizarla. Es una marca que hace referencia ahí al flanco, le damos a transferir y con esta función estamos generando un flanco, ¿de acuerdo? Entonces, esto significa que esta función Petrig solamente va a dejar pasar la señal cuando se cumpla el flanco positivo de la señal que le precede. Cuando contar, bueno, en primer lugar vamos a resetear esta variable, le ponemos un 0, le damos a Enter y tiene un 0. Vale, entonces ahora cuando se active la variable que le precede, ¿veis? Se ha activado, el flanco detecta cuando ha cambiado la variable que le precede de 0 a 1 y deja pasar la señal en ese instante, solamente en ese instante que cambia de 0 a 1. La función inc ejecuta su función, es decir, ha aumentado en 1 el valor de esa variable. Ahora voy a forzar a 0 en la entrada, no ocurre nada, vuelvo a forzar a 1. ¿Veis cómo la función inc ha incrementado en 1 el valor de la variable? Porque tenía un 1 y ahora tiene un 2. Ahora lo fuerzo a 0. Ahora lo fuerzo a 1 y ahí está cómo funciona. Lo podemos ver más claramente si utilizamos un bit de sistema, un bit de reloj, por ejemplo, de la CPU. Este bit de reloj se va a activar cada segundo y ahora vamos a ver cómo cada segundo va a ir aumentando en 1 el valor. Porque cada segundo se cumple la condición y la función de flanco va a dejar pasar la señal solamente cuando haya un cambio de estado de 0 a 1, de 0 a 1.
Y ahí veis cómo va aumentando el valor en tiempo real cada segundo. ¿Lo veis? Si ahora yo esta variable la pongo a 0, ya no deja pasar la señal y por lo tanto la función incrementar no se ejecuta. Fácil y muy útil. Esta función incrementar se puede utilizar en muchas partes del programa. Se me ocurre deciros, por ejemplo, para detección de alarmas. Por ejemplo, cuando se active una alarma que me incremente aquí en un 1, indicando que esa alarma número 100 se ha activado una vez. Se ha vuelto a activar 2 veces, 3 veces, 4 veces. Eso es interesante para mantenimiento, para diagnóstico y seguro que lo utilizáis en vuestros proyectos. Así que nada, habéis visto hoy un par de cosas interesantes. Funciones multiplicar, dividir, función incrementar. Veis que existen muchas funciones matemáticas. Hemos visto unas cuantas. El resto es ir poniendo sobre la marcha en vuestros proyectos e ir probando, ¿de acuerdo? Así que si tenéis alguna duda, me lo comentáis, lo dejáis en comentarios. Entrad también a tecnoplc.com, el artículo, funciones matemáticas, está muy completo, os sirve como referencia, como apuntes, lo podéis ver cuando queráis y dejadme un comentario por allí también en la página web, ¿vale? Nada, la descripción y el artículo está en un link en la descripción del vídeo y suscribiros al canal también para ver nuevos vídeos y mejores. Hasta luego.